Muy buenas familia, espero que te encuentres de maravilla. Me voy a peinar un poco estas cosas del directo. Y vamos ahora por un súper directo sobre memoria. Cómo tener un aprendizaje acelerado en el día a día, cómo poder estudiar mucho más en menos tiempo y sobre todo sin estrés y logrando los resultados que queremos. Para este directo no voy a estar solo, va a estar conmigo una persona a la que aprecio mucho, que se llama Marco, es uno de mis mentores en la parte de aprendizaje acelerado y vamos a estar hablando durante media hora aproximadamente sobre este tema tan poderoso que te puede ayudar un montón. Ya está por aquí Marco, le voy a dar a... Dime en un comentario desde qué ciudad o desde qué país te conectas, que me hace mucha ilusión saberlo. Coméntanos por aquí, desde dónde estás. Y también gracias a todos los que estáis aquí. Muy buenas. Hola, hola, ¿cómo estás? Súper, muy bien, muy bien. Vamos a por un súper directo. Bueno, para las personas que no conozcáis a Marco, nos conocemos ya desde hace varios meses. Es uno de mis mentores en la parte de aprendizaje acelerado. He aprendido mucho con él. Luego os cuento una anécdota, de hecho, de algo que me ha ayudado un montón, uno de los ejercicios que hicimos en uno de los eventos intensivos que tienen de fin de semana. Luego os lo contaré. Él es experto en un montón de temas, desde la lectura rápida, aprendizaje acelerado, aprendizaje de idiomas en tiempo récord, habla un montón de idiomas, tiene una academia espectacular que dan formación presencial en varias ciudades y ya en varios países. Es tremendo lo que hacen. Y bueno, desde aquí mi enhorabuena, Marco, gracias por estar aquí este ratito conmigo y que estoy muy agradecido también de todo lo que he aprendido contigo. Obviamente, obviamente. Primero de todo, gracias por la presentación, porque quizás, quizás es bonita, ¿no? La presentación, pero también quiero decir un par de palabras bonitas sobre ti, porque Miguel y yo nos conocemos desde hace unos meses, como has dicho tú, nos conocimos en septiembre realmente, y en muy poco tiempo hemos conectado muchísimo, o sea, hemos compartido un montón de otros momentos, un montón de viajes, de aventuras, o sea, realmente eres una persona que ha encajado enseguida con mi forma de ser, con mi filosofía de vida o lo que sea, y siento que de alguna forma estamos muy conectados. Así que, primero de todo, gracias y enhorabuena por el tipo de persona que eres, porque pienso que todos los resultados que estás logrando los mereces muchísimo. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Mira, tenemos aquí personas de Chile, de México, Argentina, España, Colombia. Qué maravilla. Me alegro un montón. Pues gracias a todas las personas que estáis aquí. Me gustaría que mientras empezamos con el directo, que ya digo, es sobre supermemoria, cómo aprender más rápido y con mucho menos estrés y lograr los resultados que queremos, vamos a hablar sobre cosas prácticas. Me gustaría que dijerais en el chat qué dificultades tenéis a la hora de estudiar, de aprender. ¿Dónde está vuestro problema? Si es a la hora de leer, que leéis muy lento, o a la hora de aprender, que os cuesta mucho, o no sabéis hacer esquemas, que pongáis cuáles son vuestros problemas, entendiendo problema como maestro encubierto, porque de todo podemos aprender. Así puede ser una formación adaptada a las personas que estáis aquí, puede ser un directo adaptado. También aprovecho para deciros que el martes que viene Marco va a dar una clase, es online, es gratis, aunque es gratis hay plazas limitadas, entonces os animo a que os apuntéis cuanto antes y tenéis el link en mi biografía, entráis en Miguel Camarena Salud, ahí tenéis el link para apuntaros, es gratis y os animo a hacerla porque es tremenda. Luego si os gusta os podéis apuntar a la formación intensiva de fin de semana, que es la que yo hice y la súper recomiendo. Dicho esto, eh, dificultades para resumir, distracciones, pérdida de atención, luego también memoria de pez, dicen por aquí. Vale, pues tocaremos esos puntos. A mí me encantaría, Marco, que nos digas primero en qué te ayudó a ti el aprender todo lo que tiene que ver con aprendizaje acelerado y la supermemoria. Voy a contar yo también una pequeña anécdota de uno de los aspectos, por ejemplo, los que me ha ayudado a mí, y luego ya empezamos a ayudar con estos puntos. Lo que más se repite es distracciones y memoria de pez, es lo que más se repite, y dificultad para resumir también. Sí, 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 son las cosas más comunes. Pues, de hecho, por ejemplo, uno de los objetivos, ¿no? Que yo mismo tengo es crear un método que se adapte a las personas, o sea, un método que no sea un método igual para todos, porque no somos todos iguales, eso es inútil esconderlo. Si estamos buscando soluciones a veces por internet o lo primero que nos ocurre, la verdad es que no siempre funciona para todos, porque hay personas que tienen características diferentes de otras, entonces para que sea realmente eficaz es útil tener un método que se adapte a ti
a tus características e incluso a tus objetivos, porque no es lo mismo estudiar algo humanístico o algo de ciencias, por ejemplo. Entonces son todas cosas muy, muy diferentes. Y el método que mi objetivo es crear con cada persona es un método que resuelve los principales problemas de quien está estudiando. Entonces, por ejemplo, la falta de concentración, la gestión del estrés, la retención a largo plazo, visto que más o menos son las cosas que también habéis ido comentando por aquí. Y la verdad es que hay mucho desconocimiento en ese mundo, porque a pesar de que todos llevamos muchos años estudiando, muchos años aprendiendo, formándose, nadie en el mundo escolar se ha parado y nos ha explicado cómo funciona la memoria, cómo funciona el cerebro, cómo tu cerebro asimila y elabora una información. Entonces, de alguna forma, hemos desarrollado una forma de estudiar de autodidactas. Lo que pasa es que no siempre esta es la más eficaz. O sea, normalmente, por ejemplo, algún ejemplo bastante común, que es leo y repito, leo y releo, leo y reescribo. O sea, toco muchas veces la misma información para intentar retenerla. Es evidente que este tipo de forma de memorizar no funciona, porque primero de todo es súper aburrido repetir. O sea, no conozco a nadie que mira la misma película 10 veces seguida, porque, aunque sea una película que le apasiona, porque es muy aburrido, se hace pesado. Luego, no es eficaz a largo plazo, porque al cabo de pocos días se te olvida la información y sobre todo lleva bastante tiempo repetir. Entonces, son los principales problemas de quien lee y repite. Este método, esta forma de estudiar, llamámoslo así, funcionaba en primaria, o sea, cuando teníamos poquito temario. Luego, cuando empieza a aumentar el temario, empieza también a crear algún problema, porque evidentemente no es lo mismo estudiar 5 páginas o estudiar 200 páginas. Entonces, cuando empiezo a tener 200 páginas, no puedo repetirlas todas el mismo día. Y lo que hago es, o las divido o las pospongo, lo hago todo a última hora, pero son muchas formas que son bastante ineficaces a la hora de encontrar soluciones realmente eficaces a la hora de memorizar. Entonces, no es así, obviamente, que se memoriza. Y sobre el tema de la concentración, comento también esto, que son los dos temas que han salido como primeros. La concentración, evidentemente, nuestro cerebro no la puede evitar del todo, porque nuestro cerebro piensa muchísimo y tiene miles de neuronas que se asocian a toda la información que va encontrando. Pero lo que es cierto es que podríamos dirigirla, o sea, podríamos dirigir la distracción en momentos de pausa y la concentración en momentos de estudio. Entonces, en este caso, por ejemplo, existen ciclos de estudio. El más famoso, por ejemplo, es un ciclo que se llama el Pomodoro, puede ser que a alguien le suene, que es un ciclo de muy poquito tiempo, de 25 minutos de estudio seguido, y 5 de pausa y 5 de repaso. Pero existen miles de tipologías de ciclos de estudio de varios tipos, y los más eficaces obviamente son los que se adapten a ti y los que se adaptan a tu propio objetivo de aprendizaje, entonces a lo que estás haciendo. Por ejemplo, si yo me estoy formando sobre algo que me apasiona, yo podría aguantar 1 hora y media sin distraerme. Si en cambio estoy haciendo una tarea que se me hace bastante aburrida, a veces después de 5 minutos ya me he distraído. Entonces, evidentemente, hay que cambiar también de tipología de ciclo, también en función de las características de cada uno. Qué interesante, Marco. Me parece muy importante el compartir esto, porque desde pequeñitos estamos todos los días leyendo muchas cosas, estudiando muchas cosas, y lo hacemos fatal, porque no nos han enseñado de otra manera. Tampoco tiene sentido que a día de hoy aprendamos igual que cuando teníamos 6, 7, 8 años. No tiene ningún sentido porque nuestra cabeza es muy diferente. Entonces, vamos a compartir alguna clave también de algo que puedan utilizar hoy en día ya las personas para poder aprender más rápido o no tener que estar repitiendo un tema una y otra vez. Luego, si quieres, nos cuentas alguna de esas 5 claves que vas a contar el martes. Luego, el que quiera verla, Claro. que asista, sí o sí. Y al final del directo yo contaré una anécdota de algo que me pasó en diciembre y vais a alucinar de lo poderoso que es este tipo de técnicas que Marco enseña. Vamos a Claro compartir, que sí. si quieres. Voy a empezar yo con una que a mí me ayudó muchísimo cuando la aprendí, y es el realizar mapas mentales. Es decir, esto para el que no lo sepa, que muchos decíais, claro, es que tengo memoria de pez, no retengo. Claro, muchas veces nos cuesta retener porque tomamos apuntes de manera lineal, de izquierda a derecha, en líneas, y nuestro cerebro no funciona así. Nuestro cerebro funciona como si fuera casi un árbol con ramas y va enlazando unas ideas con otras. Entonces es importante aprender a realizar mapas mentales para que mientras vamos estudiando, mientras vamos leyendo, vamos realizando un mapa mental que es similar a un esquema, pero no exactamente así,
que es cómo funciona el cerebro. De tal manera que luego, cuando lo vemos, vuelve a nuestro cerebro toda la información que leímos o estudiamos. Y ojalá hubiera aprendido yo esto cuando estaba estudiando en la universidad, porque habría cambiado todo muchísimo. Lo aprendí hace pocos años, realmente, ojalá lo hubiera aprendido cuando estaba en la universidad, porque cambia el juego muchísimo. Es pasar de tardar, a lo mejor, en aprenderte un tema en 10 horas a aprendértelo en 40 minutos. Y no exagero, o sea, es tremendo. Puedes aprender 10 veces más rápido y te ahorras un montón de tiempo. Y también a la hora de leer o de estudiar nos ahorramos mucho tiempo y prácticamente todos los días queremos leer o estudiar. Bueno, ese es uno de mis tips. Si os está gustando el directo, dadle a like, poned un corazones ahí, decidnos en un comentario qué os está pareciendo y seguimos dando claves. Claro que sí, claro que sí. A ver, menciono un momento los mapas mentales porque estamos de acuerdo que es una de las técnicas de las cuales es imposible volver atrás. Primero de todo hay que darle mérito a Tony Busan, que fue el inventor de los mapas mentales, que falleció desafortunadamente hace 3 años, no, 4 años ya, porque era 2019. Y realmente es una técnica brutal, porque es como si fuese la representación gráfica de cómo nuestro cerebro piensa. O sea, no sé si habéis visto esta especie de esquemas que tienen como ramas un poco raras. Esto es el mapa mental y tiene la capacidad de parecerse mucho a una neurona porque realmente nuestra memoria crea una asociación con toda la información y gracias al mapa mental, que además es un tipo de técnica muy visual, con muchos colores, con muchos dibujos, etc., consigue facilitar muchísimo el proceso de memorización. Piensa, por ejemplo, que cuando se habla, por ejemplo, de repetir o de escuchar, por ejemplo, se habla de aprendizaje pasivo, porque realmente el cerebro retiene un pequeño porcentaje de la información que acaba de escuchar o que acaba de repetir. Cuando se habla de mapa mental, empezamos a hablar de aprendizaje activo, o sea, nuestro cerebro ya solo creando el mapa mental y pensando en cómo asociar toda la información, retiene al menos el 60% de la información solamente escribiendo el mapa, o sea, solamente creando el mapa. Luego se puede llegar al 100% con técnicas de memorización, obviamente, pero es brutal como técnica porque es una herramienta de síntesis maravillosa. O sea, yo, por ejemplo, personalmente uso el mapa mental a diario, tomo apuntes con mapas mentales. Antes de este directo he creado un mapa mental para un proyecto que tengo. Creo mapas mentales para ponencias, charlas en público, para organizar un equipo, para miles y miles de actividades y posibilidades. Y es una herramienta increíble. Entonces, gracias por comentarla porque realmente creo muchísimo. Digo también una cosa sobre el mapa mental, justamente que se me ha abierto un archivo, que es que el mapa mental es muy subjetivo. O sea, que existe una ideología de mapa mental bonita, pero cada persona lo debería hacer de forma específica, porque no es lo mismo el mapa mental, por ejemplo, de ciencias o el mapa mental humanístico, no es lo mismo el mapa mental para una persona visual o una persona, por ejemplo, analítica. Entonces, cada persona debería adaptar este tipo de herramientas a sus propias características. Luego, quizás en el perfil en los próximos días, ahora que me ha salido esta idea, voy a compartir también varias tipologías de mapas mentales para que podáis ver y compararlos un poquito. Qué bueno, oye, maravilloso. Os animo a todas las personas que estéis aquí ahora en directo, que en cuanto termine el directo vayáis al link de la biografía, entréis ahí en Miguel Camarena Salud, en la biografía tenéis un para apuntaros a una clase que da Marco el martes que viene y es gratis. Hay plazas limitadas, pero es gratis esa clase. Y luego el que quiera se puede sumar a apuntarse al evento intensivo de fin de semana, que lo recomiendo al 100%, yo lo he hecho y es alucinante. Os lo recuerdo, ¿vale? Que no se os pase, apuntaros a la clase gratuita que da el martes. Pues vamos Sí, es una muy buena idea. Sí, sí, vamos, os lo recomiendo al 100%, que aprovechéis la oportunidad. Vamos a comentar ahora otro tip que a mí me ayudó un montón a poder estudiar y ojalá me lo hubieran dicho igual en el colegio, en el instituto, en la carrera y nadie me dijo eso. Y es el entrar el no estar en estado de ondas beta como vamos por la vida para estudiar, sino entrar en un estado mucho más relajado, por ejemplo, de ondas alfa. Háblanos un poquito sobre esto, Marco, y algún tip de algo que pueda servir. Por ejemplo, el meditar un poquito a diario, aunque sean 5 minutos. Dinos algo, porfa, que pueda ayudar. Claro que sí, claro que sí. A ver, me encanta este tema porque es un tema en el que
he profundizado bastante. O sea, la parte de neurología, la parte de cómo funciona el cerebro realmente a la hora de concentrarse y a la hora de relajarse también, es un mundo increíble, porque nuestro cerebro, digamos que tiene unas frecuencias de ondas cerebrales que varían según la actividad que estamos haciendo. Ahora mismo quizás estamos conversando entre nosotros y podríamos definir esta frecuencia de ondas cerebrales ondas beta, o sea, un tipo de frecuencia que es una frecuencia no tan alta, pero tampoco demasiado baja. Llamámosla intermedia, ¿de acuerdo? Como en la media. Luego, cuando nos enfadamos, cuando nos cabreamos, cuando perdemos lucidez mental, nuestra frecuencia de ondas cerebrales sube y sube hasta nivel gamma. De hecho, por ejemplo, las frecuencias también de los colores, que van de rojo al violeta, también varían según la frecuencia del color. Y el rojo es el más intenso, y de hecho el toro se enfada cuando ve rojo, que parece una casualidad, pero no es para nada una casualidad, porque estamos a un nivel de frecuencia de ondas cerebrales mucho más alta. Luego hay una fase de relajación ideal y concentración, que es la fase alfa. Esta fase es una fase maravillosa, es cuando nuestro cerebro está totalmente metido en una actividad y no piensa en nada más. Por ejemplo, cuando un niño juega con los juguetes y no ve a nada a su alrededor, que parece que podría explotar una bomba y el niño no se entera, porque está 100% concentrado en esta actividad. Hay dos tipologías de personas aquí. Hay personas que son más dependientes del ambiente, se definen dependientes del campo, y personas más independientes del campo. Las personas más dependientes del campo son las personas que cualquier cosa que pasa a su alrededor de alguna forma le distrae con mucha más facilidad. O, por ejemplo, el lugar de estudio, el ambiente de estudio o de trabajo les condiciona el rendimiento. Las personas independientes del campo son personas que en cambio podrían estar estudiando, trabajando en cualquier lugar, incluso en el metro o en el autobús, que hay personas que no lo conseguirían de ninguna forma, y en cambio consiguen mantener más un nivel de concentración. Entonces consiguen bajar con más facilidad las frecuencias de ondas cerebrales. Existen muchas técnicas para poder lograr este tipo de objetivo. Luego, ahora no entro en todas las ondas cerebrales del ciclo del sueño, que son aún más bajas de las que he mencionado. Digamos que hasta nivel alfa estamos en estado totalmente consciente. Luego podríamos hablar de estados inconscientes, que esto es otro tema. Pero para poder llegar a un nivel de ondas cerebrales alfa, entonces un estado de máxima concentración y relajación, existen diferentes formas. Una de estas, por ejemplo, es la meditación. La meditación es maravillosa porque te permite de realmente relajar y concentrar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu incluso, y de bajar las ondas cerebrales. Luego también, para los más religiosos, también rezar, por ejemplo, tener el hábito de rezar, te ayuda en enviar al cerebro este tipo de frecuencia, entonces de bajar el nivel de estrés y conectar con una parte más espiritual de ti. Cuando estamos, por ejemplo, en la cama antes de dormir, cuando estamos leyendo un libro, por ejemplo, relajados, obviamente no tumbados del todo, porque allí estamos entrando casi en fase de sueño, pero digamos que estamos bajando el nivel de ondas cerebrales. Y las técnicas para alcanzarlo son varias. Por ejemplo, hay una técnica que yo utilizo, por ejemplo, como fondo cuando estoy estudiando o trabajando, que es la técnica de la música a 432 hercios. 432 hercios es un tipo de frecuencia particular, específica, lo podéis buscar también en Spotify, YouTube, existen miles de playlists con de música a 432 hercios y este tipo de música baja las ondas cerebrales. Entonces te lleva a un nivel de máxima relajación y concentración que es mágico para poder estar más concentrado. Luego, por ejemplo, tener hábitos buenos en tu vida te ayuda muchísimo, porque despertarte por la mañana y enseguida hacer una actividad que no sea mirar al móvil, mirar los emails, o sea, una actividad que enseguida lleva el cerebro de estado de sueño a ondas casi gamma, ¿no? Se puede decir, o beta como mínimo, es mejor. Entonces, por ejemplo, tener hábitos como meditar un poquito o tener un momento de lectura, por ejemplo, por la mañana ayuda muchísimo tu cerebro a la hora de concentrarte también cuando hará nuevas actividades. Quiero decir sobre una cosita súper rápida sobre la concentración, que es esta. El nivel de concentración que alcanzamos en el estudio o en el trabajo depende sobre todo de cuánto bien has estado en un momento de descanso. O sea, si nosotros no descansamos de verdad, luego el cerebro necesita descansar cuando está estudiando.
Entonces, es fundamental descansar bien y al mismo tiempo es fundamental luego tener un nivel de productividad alto cuando estoy trabajando o estudiando. Qué interesante todo lo que nos cuentas, Marco. Y bueno, ¿qué os está pareciendo el directo? Decidnos en el chat. Os hago un mini resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto, por un lado, la importancia de los mapas mentales, el no hacer los apuntes como nos enseñaron en el colegio, de escribir de izquierda a derecha linealmente, porque nuestro cerebro no funciona así. Tony Buzan demostró que el cerebro funciona de otra manera. Enseñó también a hacer los mapas mentales y es una manera maravillosa de poder retener mucho más la información. Además de esto, hemos visto la importancia de pasar de ondas beta o gamma cuando estamos muy estresados a ondas alfa, que se puede hacer o bien con una meditación o bien las personas que rezáis con los rezos, que puede ayudar, porque al final no deja de ser como una especie de mantra y ese mantra pues, permite que se relaje nuestras ondas cerebrales. Entonces pasamos de ondas gamma o ondas beta a ondas alfa, que en ondas alfa es donde los hemisferios cerebrales se empiezan a equilibrar. No está solo el hemisferio izquierdo, que es ese lógico matemático, está también el derecho, se empieza a equilibrar y es lo que nos permite tener mucha más información. Es como ese puente también casi al subconsciente y a la memoria a largo plazo. Entonces es importante entender esto. Estamos viendo ahí claves muy prácticas. Decidnos en un comentario qué os está pareciendo. Si lo estás viendo en directo, dínoslo. Si lo voy a dejar subido, así que si lo ves en diferido, en grabado, dínoslo también en un comentario. Y apuntaros a la clase que da el martes que viene Marco. Es una clase gratis. Tenéis el link en la biografía en Miguel Camarena Salud. Si por lo que sea no encuentras el link, escríbeme un mensaje privado con la palabra memoria o pones en un comentario la palabra memoria y te lo envío por mensaje privado, ¿vale? Por si no lo encuentras para que lo puedas tener. Dicho esto, vamos a por alguna clave más. Marco, sé que el martes vas a dar 5 claves muy potentes. Cuéntanos Sí. una super clave que pueda ayudar a las personas que están aquí. Os voy a contar una que es una de mis favoritas porque la uso todos los días prácticamente, que es una técnica para evitar totalmente las distracciones cuando estás estudiando o trabajando. ¿De acuerdo? Luego el martes la profundizaré un poquito más juntos con las otras claves del estudio, pero es brutal. Os cuento una pequeña premisa, porque la primera vez que yo escuché esta técnica me pareció una tontería de lo sencillo que era, porque es muy fácil tanto de explicar como de aplicar. Pero desde que la aplico no hay vuelta atrás, o sea, es una de las técnicas más revolucionarias del mundo y de la historia. Y esta técnica se llama el listado de las distracciones, que funciona así. O sea, cuando nosotros nos estamos distrayendo, ¿qué pasa en nuestra mente? Nuestra concentración se divide en dos partes. De un lado, seguimos intentando aguantar la concentración en la actividad que estábamos haciendo, por ejemplo, estudiar o trabajar, y del otro lado, intentamos no olvidarnos de aquella cosa importante que nos ha surgido a la mente. Por ejemplo, tengo que responder a esta persona si no se me pasa, tengo que escribir este email si no se me olvida, tengo que hacer esta cosa si no es demasiado tarde. Todas estas son distracciones internas, que son ideas que se nos ocurren en la mente mientras estamos estudiando o trabajando. ¿Y cómo se resuelven? De una forma súper sencilla. Tenéis que preparar, antes de poneros a estudiar o trabajar, una libreta o una hoja blanca y la ponéis en el escritorio al lado de lo que estáis haciendo, de lo que estáis estudiando, por ejemplo, al lado del libro. Cada vez que se os ocurre algo, en lugar de ocuparos enseguida de esta actividad, sencillamente apuntáis 2 palabras claves en esta hoja y luego seguís estudiando. El cerebro, apuntando estas 2 palabras claves, puede vaciar la mente, o sea, puede olvidarse de esta cosa importante que tenía que hacer y puede retomar el 100% de su concentración en la actividad que estaba haciendo, que en este caso es estudiar o trabajar. Probadla porque no os daréis cuenta de la genialidad que tiene esta técnica hasta que la probéis. O sea, yo personalmente la escuché y me pareció súper sencilla. Desde que la aplico, os garantizo que es la revolución. Pensad que perdemos más del 50% del tiempo a veces en distracciones. Entonces, ya solo eliminar estas distracciones te permite ahorrar un montón de tiempo estudiando. Qué bueno, maravillosa técnica. Debo decir que yo la utilizo desde hace varios años y es verdad que es un punto de inflexión total porque al final tienes la cabeza mucho más despejada, más tranquila y no cuesta tanto luego concentrarse. O sea que 100% recomendado. Muchas gracias, Marco. Voy a contar una anécdota de algo que me ha ocurrido en diciembre para que veáis en qué se puede utilizar
técnicas como las que vais a aprender en la clase del martes o los que os apuntéis a la formación intensiva de fin de semana, lo que vais a poder aprender. Una de las cosas, que luego hay muchas más. Resulta que en diciembre fui a un retiro vipassana. Esto de un retiro vipassana es un retiro de meditación donde estás 11 días sin teléfono móvil, sin acceso a internet, sin hablar con nadie, o sea, es estar en silencio, sin nada de conexión a internet, ni móvil, ni ordenador, ni nada, y solo meditando. Es meditar casi desde las 4 de la mañana o 4 y media hasta las 9 de la noche, con pequeños descansos para comer o descansar. Pero es todo el día meditando, así 10 días en total, casi 11. Así estuve en diciembre 11 días. También hice un pequeño retiro antes y después de ese, o sea que me pasé casi todo diciembre de retiro meditando. Pues resulta que, claro, tampoco te dejan tener ni un cuaderno, ni boli, ni nada en este retiro vipassana. Entonces, estaba yo allí meditando todos los días, tantas horas, casi 13 horas de meditación al día, y me venían muy buenas ideas, porque a veces estás meditando y de repente, ¡plaf!, te viene una idea alucinante. Y yo decía, si no tengo para escribirla, ¿qué puedo hacer? Pues gracias a una técnica que aprendí con Marco en un evento intensivo de fin de semana con su equipo, tenía en mi cabeza la posibilidad de recordar 100 ideas, bueno, incluso más, pero muy fácilmente 100 ideas y en orden, absolutamente todo. ¿Qué ocurrió? Que durante ese retiro vipassana se me ocurrieron como 24 o 25 ideas alucinantes, luego algunas otras que no eran tan alucinantes, pero estuve con las alucinantes poniéndolas aquí y cuando salí, ya que no las podía tener escritas, no tenía posibilidad de escribir porque no te dejan tener ni cuaderno, ni boli, ni tablet, ni ordenador, ni nada de nada. Entonces, como no podía tener nada para escribir, lo puse todo aquí en la cabeza. Y después del último día, cuando ya salí, ya sí, una vez que tomé el móvil, que lo agarré, ya empecé a escribir todas las ideas. Pero tenía más de 20 ideas que las sabía en orden con una de las técnicas que se aprende en el evento intensivo de fin de semana. Así que ahí lo dejo. Esto es alucinante y es una revolución porque para todas las personas que estudiáis, ya sea en el instituto, en la universidad, unas oposiciones, o los que sois emprendedores, emprendedoras, que queréis aprender más y de una manera más relajada y más sencilla, o los que trabajáis por cuenta ajena y queréis mejorar vuestro currículum gracias al conocimiento adquirido, pues sirve para todas estas personas. Así que bueno, decidnos en un comentario qué os ha parecido este directo con Marco, decidnos qué os ha parecido, si os gusta darle ahí a like. También os animo a hacer una captura de pantalla y subirlo a vuestro stories y etiquetarnos a los dos si os apetece. Así más personas pueden ver este directo grabado porque lo dejaré subido al perfil. Y eso, decidnos qué os ha parecido, qué nota le dais del 1 al 10, comentadnos. Muy bien. A ver, espero que bueno, obviamente. Y quiero decir una cosa sobre lo que acabas de decir, que es una técnica de memorización alucinante, porque te permite tener la seguridad de retener la información incluso a largo plazo. Entonces, obviamente el tuyo ha sido una historia, ¿no?, de éxito que has logrado a través de una técnica. No es una cuestión de capacidades que una persona piensa no se me da bien memorizar, no soy bueno con la memoria, etc. Porque la verdad es solo una cuestión de técnica. Cuando aprendes una técnica, puedes conseguir exactamente el mismo resultado. Así que os animo a probarlo a todos. Qué bueno. Ya he colgado. Mira, veo por aquí un 10, un 10.000, 100 puntos, excelente, un 10. Qué bueno, qué maravilla. Pues me alegro un montón. Dicho esto, mira, gracias. 10 y 11 también. Es un crack y lo explica de manera mágica. La verdad que sí, Marco es, además de que es un crack en lo que explica, a mí me gusta mucho el desde dónde lo hace, que todo lo comparte con mucho cariño, con mucho amor, mucha dedicación. Para mí eso es lo verdaderamente valioso y lo importante. Así que, por mi parte, gracias, Marco. Gracias a todas las personas que habéis estado en directo. Os animo a que os unáis al directo que hace el martes que viene. Tenéis el link en la biografía, en Miguel Camarena Salud. Por si por lo que sea no encuentras el link, escribes en un comentario la palabra memoria o me envías un mensaje privado con la palabra memoria y yo te lo envío. Y bueno, dicho esto, muchas gracias, Marco, que ha sido un regalazo compartir este ratito juntos y a las que habéis estado. Obviamente sí. Cualquier duda, pregunta, siempre podéis preguntar cuando queráis. Súper. También os animo a seguir a Marco. Ahora, cuando suba el directo, te pondré como colaborador. Así Claro. puedes perfiles y así todas las personas que venís de mi comunidad le podéis seguir. Os animo a seguirle
que comparte contenido muy bonito que os puede ayudar a aprender mucho mejor y sobre todo, lo más importante, con mucho menos estrés. Así que a disfrutarlo. Un abrazo muy grande. Mil gracias, Miguel. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.